Bueno, pues bienvenidos sean todos y todas a este primer webinar externo que estamos teniendo por parte de Holcim y Geocycle. Estamos muy contentos en iniciar esta ronda de webinars en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que para Holcim y Geocycle se extiende durante todo el mes. En esta primera charla de cuatro, bueno, esta es una primera charla de 4 que estaremos teniendo cada semana. Y bueno, pues antes que nada quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que nos ayudaron, que nos apoyaron para que esta serie de webinars se lleven a cabo. Muchísimas gracias y ahora voy a cederle la palabra a Ivette Sosa, quien nos va a presentar brevemente o nos va a introducir la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Ivette. Adelante. Muchas gracias, Pati, Oscar. Buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto poder contar con su presencia el día de hoy para hablar de un tema que es muy importante para nuestra organización, que es el tema de la economía circular en la industria del cemento. Si bien en recientes épocas este tema ha sido relevante para México, aquí es muy importante señalar que tenemos que cambiar nuestro pensamiento del producir, usar y tirar, hacia un producir, usar, reutilizar, rediseñar, reciclar, pero va a haber cosas que en este camino puede ser que no sea posible que entren a ese círculo virtuoso. Y es aquí en donde tanto Geocycle como Holcim pueden ser una oportunidad para esos materiales o residuos que se estén generando. Y es importante también observar la disponibilidad de infraestructura que existe para que esto sea posible. En términos generales, ya Holcim desde hace mucho tiempo y Geocycle también realizan acciones orientadas hacia este tema que es tan relevante hoy día y que en Europa ha sido también fundamental. En Europa, por poner un ejemplo, los best practices available son relevantes. Entonces, para eso el día de hoy tenemos a un invitado de lujo que es Oscar Rivas, que es el director de desarrollo de negocios de Geocycle Latinoamérica. Oscar es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en administración de empresas y estrategia global de negocios por el Thunderbird School of Global Management y acreditaciones en programas de alta dirección de empresas y estrategia de negocios en IPADE, INALDE y DUC. Cuenta con más de 20 años en ventas, estrategia comercial, negociaciones internacionales y desarrollo de nuevos negocios con experiencia en campo en más de 15 países. Desde 2007 ha formado parte del grupo Lafarge Holcim, inicialmente como gerente comercial en Geocycle México y los últimos 4 años como responsable comercial y de desarrollo de negocios para Geocycle Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida a Oscar Rivas y le cedo la palabra. Muchas gracias, Ivette. Buenos días a todos. Pati, buenos días. Y bueno, muchas gracias a Holcim México y Geocycle México por la invitación. Creo que es un tema súper interesante que vamos a poder platicar e intercambiar ideas, ¿no? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo para poder poner mi pointer adecuadamente. Listo, creo que ya la están viendo correctamente, ¿verdad? Vale, bueno, ok, hablemos de la economía circular en la industria del cemento. ¿Cómo podemos contribuir en este camino que muy bien nos platicó Ivette? ¿Vale? Bueno, primero, y la realidad actual creo que es fundamental. Los recursos que tenemos en el planeta son insuficientes. Tenemos uno solo, pero se dice que para el 2050 vamos a consumir los recursos como si tuviéramos 3, ¿no? Esto nos hace y nos obliga a repensar la manera en que vemos los recursos, que optimizamos los recursos o en que convertimos ciertos residuos en un recurso que pueda aprovecharse de alguna forma en algún otro proceso. El reto global de los residuos es cada vez mayor. Estadísticas, de alguna manera, aunque hoy día no hay tan claras, pero más de 4 billones de toneladas de residuos se generan cada año. De hecho, hace rato veía un estudio muy reciente donde ya hablaban de más de 7 billones de toneladas, ¿no? Y sobre todo, la parte importante en este sentido es que al buscar manejos donde los residuos son depositados principalmente en rellenos sanitarios o piedras de cielo abierto, básicamente
la problemática es que se generan pasivos ambientales, se contribuye obviamente a elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, el metano que se genera con la descomposición de estos residuos. No se captura el valor de ciertos residuos que pueden tener un valor todavía, que pueden ser aprovechados. Y en muchos casos requiere infraestructura adicional. Las ciudades, municipalidades, ya no tienen recursos suficientes, espacios suficientes para poder estar enterrando cada vez más residuos, sean no peligrosos o incluso peligrosos en confinamientos controlados. Esto nos obliga cada vez más a repensar los residuos. Y estadísticas ya a nivel Latinoamérica, de parte de un estudio que hizo la ONU Medio Ambiente, nos dicen que más de 540,000 toneladas por día se están destinando en Latinoamérica como residuos urbanos se generan, y de esas 145,000 toneladas por día terminan en basurales, muy importante, incluyendo más de 17,000 toneladas de plásticos. Eso nos obliga obviamente a hacer esa transición hacia una economía circular, de la cual vamos a hablar ahora, pero sobre todo toda una economía circular, incluso aquí como recomendación que tiene la ONU en esta perspectiva de gestión de residuos para América Latina, donde tenemos que buscar, repensar y lograr, después obviamente lograr minimizar los residuos, reutilizarlos, reciclarlos, también buscar que puedan ser constituidos en una materia prima secundaria en procesos industriales o utilizados como una energía alternativa, desplazando así obviamente a combustibles fósiles, porque al final de cuentas esto también significa optimizar recursos que son no renovables en el planeta. ¿Sí? Con esto en mente, bueno, creo que es un tema que ha estado mucho de moda. Todos tal vez lo tenemos como concepto. ¿Qué es la economía circular? Realmente es migrar de ese esquema lineal que generalmente se maneja, donde es úsese y tírase, a una economía donde podamos realmente buscar que los recursos o que los residuos sean más valiosos, que puedan convertirse en un recurso, que puedan obviamente reciclarse o reutilizarse todo lo que sea posible como prioridad. Eso siempre va a ser también importantísimo para nosotros, pero que también puedan lograrse, a final de cuentas, convertirse en un recurso o en una materia prima para otros procesos productivos, ¿no? Que es digamos, un eje rector de lo que es la ecología industrial o la simbiosis industrial, donde busca que los residuos de un proceso productivo sean una materia prima de otro. ¿Vale? Con esto en mente, la economía circular en la industria del cemento es muy importante y muy interesante platicarles, porque es una industria que puede aportar de manera muy importante en lograr dar solución a diversos tipos de residuos que se generan y que hoy día no tienen una mejor solución existente en el planeta y sobre todo en América Latina, ¿no? ¿Cómo se busca que esto pueda suceder? Bueno, al momento de repensar la manera en que se hace todo este tipo de fabricación y comercialización, hay formas de repensar y lograr que todo sea circular por diseño, eficiencias operacionales en la construcción, sobre todo una parte muy importante, buscar reducir emisiones de CO2 en la industria del cemento, reducir la cantidad de recursos no renovables que se utilizan también para fabricarlo, reutilizar en el proceso residuos y subproductos, ya sean industriales, comerciales, municipales o agrícolas. Hay una diferente cantidad de residuos que no alcanzan las alternativas de reciclaje y que pueden ser reutilizados en este proceso, así como reciclar diferentes componentes como residuos de construcción y demolición, algunas materias primas alternas que pueden ser utilizadas, que son subproductos de otros procesos productivos, y al final de todo, buscar construir soluciones que tengan bajo nivel de huella de carbono y una alta circularidad, ¿no? Esto de alguna manera es posible, obviamente, con las inversiones y procesos necesarios, hacerlo en cualquier planta de cemento que exista en el mundo. Y es el tema que vamos a poder entrar más a detalle en las siguientes slides, ¿no? Importante mencionar, el concreto es el material fabricado más consumido en el mundo. Después del agua, que no es fabricado, pero después del agua es el material que más se consume en el mundo. Y es esencial para el desarrollo de nuestros países, de nuestras ciudades, de infraestructura. Entonces también el compromiso que tenemos como industria es cómo podemos lograr aportar al momento de fabricar este producto tan elemental, realmente aportar a hacer también una solución en medida en lo que podamos incorporar diferentes tipos de residuos en nuestro proceso. ¿Okay? Con esto en mente, entramos más a detalle de qué es el coprocesamiento de residuos, que es una de las formas en las cuales podemos lograr cierto nivel de circularidad en el proceso, ¿no? Existe una pirámide
que bueno, de una pirámide, pero este es básicamente una jerarquía de gestión de residuos. Esta gráfica que pongo aquí es una que me gusta mucho, es el World Business Council of Sustainable Development, donde realmente nos habla de las prioridades que debe seguir un residuo, prioridades y una jerarquía que nosotros también respetamos muchísimo, donde se busca primero que nada prevenir o reducir, reutilizar, reciclar, un reciclaje tradicional al 100%, y después aparece el coprocesamiento, que permite de alguna forma recuperar la energía inherente en un residuo al 100%, pero además reciclar su contenido mineral, a final de cuentas, sin dejar ningún residuo ni su producto en el proceso. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Hay otras, obviamente, alternativas que tienen que existir, porque no todo cae en los peldaños superiores. Lo que es Waste to Energy, principalmente utilizado en Europa, que es donde la basura se convierte en energía con plantas inmensas y grandes inversiones para poder lograrlo. La incineración, sin recuperación de energía, y el enterramiento, por último, ¿no? El coprocesamiento, por definición, creo que una definición que me gusta muchísimo, que es la LGPGIR, es la integración ambientalmente segura de un residuo de una fuente conocida en un proceso productivo. Y aquí hay tres palabras que son muy importantes mencionar o resaltar, ¿no? Es, primero, ambientalmente segura, porque se corre toda una serie de procesos previos a poder realizarlo de manera adecuada. Tiene que ser un residuo de una fuente conocida, es decir, se tiene que saber perfectamente qué se incorpora en el proceso. Además de que, en este caso, se incorpora en el proceso de fabricación del cemento. Es decir, se aprovecha un proceso existente, no se tiene que crear uno adicional, simplemente se crea infraestructura para, obviamente, preparar los residuos y poder integrarlos en el proceso. Es una tecnología de valorización que permite priorizar la recuperación de materiales para su aprovechamiento, evitando así su disposición final. De alguna manera aseguramos el reciclaje y la recuperación energética de los residuos sin generar subproductos. Existen diferentes guías, una de las cuales es esta que pongo aquí como ejemplo, también de World Business Council, como guía para poder hacer un coprocesamiento adecuado de residuos. Perdón. Bien. Un paso inicial para poder lograr un coprocesamiento efectivo es lograr que realmente los diferentes tipos de residuos que se generan puedan formularse o adecuarse para poder convertirse en una mezcla homogénea que puede ser incorporada en el proceso de fabricación del cemento. Aquí, como unos simples ejemplos, porque la variedad de residuos que se pueden incorporar es muy amplia, pero desde biomasas, lodos industriales, llantas de desecho, residuos sólidos urbanos clasificados de los que se generan en los hogares, diferentes tipos de materiales, plásticos, empaques, textiles peligrosos, no peligrosos que no requieren alternativas de reciclaje, lodos de diferentes tipos, residuos farmacéuticos, productos de destrucción de marca, etcétera. Todo ese tipo de residuos, al poder formularse, integrarse a algo que se le conoce como preprocesamiento, digamos una etapa previa al coprocesamiento, es lograr que diferentes residuos puedan convertirse en una mezcla que realmente es apta y homogénea para poder incorporarse en el proceso de fabricación del cemento. ¿Cómo sucede? Y bueno, tal vez para los que han estado en una planta de cemento y si no a lo mejor han pasado al lado de una, interesante mencionarles cómo es el proceso. Siempre van a ver una torre muy alta, que es la torre de precalcinación, y que va conectada a un horno rotatorio, donde básicamente la magia ocurre. ¿A qué me refiero con esto, no? La única manera de hacer cemento en el mundo es básicamente fabricar clinker, que es lo que se produce en este proceso, en este horno. El clinker es la base del cemento. Y para fabricar clinker necesitamos alimentar materias primas, generalmente se le conoce como harina cruda, pero que es mayormente una mezcla de caliza y arcilla, finamente molida, que va cambiando gradualmente de temperatura. En la torre de precalcinación entra a 350 grados centígrados, termina al final de la torre entre 900 a 1100 grados centígrados, donde paulatinamente, lo repito, va teniendo ese cambio gradual de temperatura para después entrar en este horno rotatorio que tiene al final una flama principal, un quemador principal que está a más de 2000 grados centígrados. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que lograr que las materias primas lleguen al menos a 1450 grados centígrados para poder lograr esa transformación físico-química y convertir esa harina cruda en clinker. Y lo más cercano que podría decir que es este proceso es, yo lo asemejaría a un volcán, ¿no? La lava de un volcán, si ustedes la ven,
realmente lo que ocurre en este proceso o en este horno rotatorio es que esa harina fina termina convirtiéndose en una fase líquida, tal cual como en una lava, que sufre esa transformación y que después, al salir del proceso y enfriarse súbitamente en la etapa final, hay un enfriador, se logra producir estas piedritas pequeñas, color gris oscuro, que es el clínker y que es básicamente la base del cemento. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad? Que dadas las temperaturas que se logran y el proceso tan controlado que se tiene, porque se tienen controles muy estrictos, desde el control de emisiones hasta controles obviamente de calidad y de proceso, permite incorporar una diversa gama de residuos al proceso en diferentes puntos, principalmente al final de la torre de precalcinación o al inicio también del horno rotatorio, así como incluso en el quemador principal. Y estas características nos permiten incorporar ya formulados una amplia gama de residuos con una tecnología que es reconocida a nivel mundial, con una destrucción de residuos que realmente ocurre paralela a un proceso productivo. En este caso, lo repito, estamos fabricando clínker como prioridad en este proceso, donde obviamente la calidad del producto que se fabrica se mantiene sin ninguna alteración. Es una prioridad para cualquier planta de cemento, sin emisiones adicionales ni efectos negativos al medio ambiente. Incluso el coprocesamiento de residuos logra ayudar a disminuir las emisiones que se tienen al poder estar fabricando clínker. Respetamos la jerarquía de los residuos, es decir, favorece la reducción, reutilización y reciclaje en todos los canales que existan y que sean posibles. Y siempre una selección detallada de los residuos. Hay un proceso de aceptación donde se tiene que saber cada cosa que vamos a incorporar o mezclar, qué es, de dónde viene, y revisar desde compatibilidades hasta estar seguros que puede ser compatible con el proceso. Y a final de cuentas, ¿qué nos permite? Que todo lo que integramos, todos los residuos que podamos integrar en el proceso, no genera ningún residuo, ningún subproducto, se convierte totalmente en cemento. ¿Cómo sucede? De una manera sencilla, incorporamos el residuo, dentro del proceso tiene una combustión ideal, aprovechamos el poder calorífico que tiene ese residuo y al final lo poco que te puede quedar es una ceniza. Esa ceniza se mezcla con la misma materia prima y al final de cuentas, cuando se convierte en una lava y se enfría súbitamente, termina incorporándose en la matriz del clínker y al final de cuentas termina siendo cemento. Entonces, de alguna forma, todos estos residuos los estamos aprovechando como un recurso y lo estamos terminando convirtiendo en cemento. En un proceso que, como les decía, incluso reduce emisiones de gases de efecto invernadero y de alguna manera promovemos la economía circular para cualquier residuo que no alcanzó ninguna alternativa de reciclaje. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se compara el coprocesamiento con otras alternativas o con alternativas existentes de disposición? Aquí se los comento de alguna manera sencilla. El coprocesamiento, creo que ya platiqué de él, pero es un proceso 2 en 1 porque ocurre en paralelo a la fabricación de cemento. Reciclamos contenido mineral, aprovechamos toda la energía y con destrucciones que ocurren a temperaturas hasta 2000 grados centígrados sin ningún residuo adicional. Existe la incineración, incluso incineración como una planta como esta que es para generar energía, u otras incineraciones que simplemente son para reducir el volumen de los residuos a cenizas, ¿no? Requieren alta inversión cuando se trata de plantas para generar energía. Hay emisiones directamente asociadas a incinerar los residuos, es decir, esas emisiones, si no se incineran los residuos, no existirían. En el caso del coprocesamiento, incluso reducimos las emisiones que se hubieran generado al utilizar únicamente combustibles tradicionales en el proceso del cemento. No hay reciclado de residuos, no se recupera parcialmente, parcialmente energía, además de que las destrucciones ocurren a mucho menor temperatura, 800 grados centígrados, y al final de cuentas, lo más importante, se genera una ceniza que tiene que ser depositada en algún sitio, es decir, hay un pasivo ambiental. Y el relleno sanitario, en el mejor de los casos, cuando es un relleno sanitario totalmente profesional y controlado, al final de cuentas, tiene emisiones de gases de efecto invernadero, hay un impacto al ambiente, no hay ninguna recuperación ni de energía ni de minerales, y bueno, puede haber riesgos según el manejo que se tenga, riesgos de incendios descontrolados, etc. ¿Vale? Okay. Ahora bien, en la parte de emisiones, ¿qué sucede? Y esto es un poquito técnico, pero creo que muy interesante. Y aquí es donde comparamos también esas tecnologías de incineración y de un vertedero contra el coprocesamiento.
Esta gráfica que estoy marcando al lado izquierdo es qué sucedería si una planta de cemento únicamente utilizara combustibles tradicionales para producir cemento. Entonces, produciríamos cemento, consumiríamos coque de petróleo, carbón, algún otro tipo de combustible tradicional, y tendríamos una emisión de CO2 asociada al proceso. Igualmente, en la incineración, tendrían un residuo que es incinerado, donde se generan, a final de cuentas, cenizas como su producto, y tiene una emisión de CO2 por incinerar. Al realizar el coprocesamiento de una planta de cemento, prácticamente lo que logramos es fabricar un producto que es cemento con una combinación de combustibles tradicionales, fósiles no renovables y residuos, porque aprovechamos ese poder calorífico, donde las emisiones al final son iguales o menores que las que hubiéramos tenido únicamente en este bloque. Pero al incorporar residuos de esta manera, estamos evitando que esto suceda, es decir, esta emisión de CO2 no ocurre, porque está ocurriendo en paralelo a la fabricación del cemento, sin que sea adicional a lo que se hubiera tenido al únicamente estar utilizando combustibles tradicionales. Es por eso que decimos que realmente aportamos a una reducción de gases de efecto invernadero, porque esto tiene que existir, porque no todo se puede coprocesar, entonces la incineración tiene que existir, pero debería existir únicamente para residuos que no puedan tener mejores alternativas de solución. Y cuando lo comparamos con un vertedero, un relleno sanitario, es un efecto muy similar. A final de cuentas, acá la basura genera CO2, metano, e incluso lixiviados, ¿no? Y al poder integrar el proceso del cemento, es el mismo caso. Tenemos una mezcla de combustibles, que es a partir de combustibles fósiles y de residuos. Producimos el mismo cemento y generamos emisiones iguales o menores de las que hubiéramos tenido si únicamente hubiéramos utilizado combustibles tradicionales. Mismo caso, es por eso que realmente podemos contribuir a mitigar los impactos de emisiones o de gas de efecto invernadero al integrar cada vez más residuos en el proceso de fabricación. Y este argumento lo comento para el CO2, pero es básicamente válido para también el resto de las emisiones. Ahora bien, importante mencionar, porque existen guías y lineamientos muy específicos, no todos los residuos pueden coprocesarse. Hay diferentes residuos que, por sus características, no deben ser incorporados en el proceso, y hablamos entre algunos otros materiales radioactivos, residuos con asbesto, explosivos, municiones, residuos anatómicos, infecciosos y sanitarios. Este es un ejemplo ideal donde tiene que existir un incinerador. ¿Por qué? Porque estos residuos no los podemos integrar en el proceso del cemento. Residuos con cianuro, plaguicidas organoclorados, insecticidas que contengan piretoides y residuos sólidos urbanos no clasificados o de composición desconocida, entre algunos otros. Adicionalmente, hay ciertas limitantes que tenemos que considerar en la composición de los residuos, ¿no? Contenidos de metales pesados, de cloro, porque el cloro es veneno para el proceso del cemento, azufre, PCBs, entre otros. Entonces, por eso es que corremos procesos de calificación muy estrictos para asegurar que cualquier residuo que vayamos a incorporar cumpla con todos los lineamientos y obviamente también con la legislación local vigente para poder realizar este tipo de solución, ¿vale? Ahora, esta tecnología tiene más de 40 años que se utiliza, es globalmente aceptada y es soportada por una gran cantidad de organismos, desde la Convención de Basilea y de Estocolmo, hasta diferentes organizaciones, organismos internacionales, como los que ven aquí abajo, el World Council, las Naciones Unidas, SINTEF, GIZ. A final de cuentas, se recomienda incluso por la Convención de Estocolmo para la destrucción de ciertos contaminantes. Diferentes pruebas han comprobado en el mundo que no se afecta de ninguna manera las emisiones del horno de cemento ni la calidad del producto terminado, e incluso la Comisión Europea ha recomendado pensar a largo plazo y considerar el coprocesamiento como una parte importante de la economía circular. ¿En qué sentido? En que hay residuos, incluso en Europa, donde la realidad es que sus mecanismos de gestión de residuos son mucho más avanzados que en Latinoamérica, donde no todo logra alternativas de reciclaje. Y cuando eso no se logra, lo mejor que se puede hacer es aprovechar la infraestructura de la industria del cemento para poder dar una solución a diferentes tipos de residuos, y para eso existen diferentes guías documentadas muy completas que en cualquier momento ustedes pueden revisar y que detallan contextualmente cómo debe realizarse de manera segura el coprocesamiento de residuos, ¿sí? Ahora bien, hablando antes de lo que es el coprocesamiento de manera general, les voy a platicar
ahora en el grupo Lafarge Holcim, al cual pertenecemos Geocycle y Holcim México, ¿qué hacemos y cómo aprovechamos estos residuos como un recurso? Perdón. Primero que nada, ¿quiénes somos? Lafarge Holcim es el grupo de materiales de construcción más grande del mundo, con presencia en alrededor de 75 países, con más de 70,000 empleados y donde nos enfocamos básicamente en segmentos de cemento, agregados, concreto y soluciones y productos. Entonces, como footprint industrial, como compañía, esa presencia nos permite también ser una solución global y también poder aportar de manera global en lo que nos toca, ¿no? ¿Y cómo hacemos negocios? Para nosotros esto es muy importante y muy interesante de compartirlo, ¿no? Porque es muy claro, la sostenibilidad inicia con hacer negocios basados en principios. Y para nosotros esto es fundamental. La manera en que lo estamos haciendo y por la forma en que pertenecemos o seguimos lineamientos de una gran cantidad de organizaciones nos han llevado a ser reconocidos, sobre todo desde el año pasado, como la empresa líder a nivel global en materiales para construcción en la agenda de sostenibilidad. Es decir, todas las decisiones que estamos tomando relacionadas al cambio climático y sobre todo el pledge que hicimos de Net Zero, de 0 emisiones netas al 2050, con un camino que vamos a armar y que estamos ya comprobando y armando con objetivos basados en la ciencia, nos han hecho creadores a diferentes reconocimientos. Muchos luego tal vez ustedes aquí los conocen, pero a grandes rasgos simplemente es decir, estamos liderando la agenda de sostenibilidad de la industria y no vamos a dejar de hacerlo, estamos comprometidos a seguir haciéndolo a nivel global en los años por venir, ¿vale? Y esto básicamente tiene una premisa, ¿no? Y un tema muy importante. La economía circular puede lograr que el 40% de las emisiones de CO2 sean reducidas en procesos como el del cemento y de otras industrias. Y es por eso que para nosotros, con esta estrategia que tenemos de Net Zero, esto es una prioridad ya para nuestro negocio. Ver los residuos como un recurso, reducir el uso de combustibles fósiles no renovables y obviamente producir alternativas bajas en carbono, con compromisos que nos llevan, por ejemplo, que para el 2030 estaremos reduciendo nuestra intensidad de CO2 en un 40% si nos comparamos con una base de 1990, ¿no? Y la manera en que realmente estamos comprobando con un roadmap claramente establecido y validado por Science Based Targets Initiative, que estamos realmente construyendo un camino hacia 0 emisiones netas al 2050. Me encanta mencionarlo porque el año pasado, a nivel global, reutilizamos en nuestro proceso, reutilizamos y reciclamos 46 millones de toneladas de materiales o de residuos, que equivale a 100 veces la cantidad de residuos que nosotros generamos como proceso productivo. Pero más aún, tenemos una ambición ya pública, la pueden ver en nuestro website, que a 2030 vamos a estar reciclando y reutilizando 100 millones de toneladas de residuos, lo cual nos convierte básicamente en la empresa que mayor cantidad de residuos reutiliza en el mundo. Y esto lo estamos logrando de diferentes maneras, ¿no? Primero que nada, en la manera en que repensamos, estamos buscando cada vez formas más eficientes de construir, de hacer construcciones que sean circulares por diseño, como puede ser, por ejemplo, la construcción con impresoras 3D, que ya le estamos realizando en algunos sentidos. Estamos comprometidísimos a reducir nuestras emisiones de CO2 y la cantidad de recursos que utilizamos, con toda una estrategia Net Zero que les he platicado y que pueden verla más a detalle en nuestro website. A reutilizar y recuperar la mayor cantidad posible de residuos que podamos lograr, darle la mejor solución posible, industriales, municipales, comerciales, agrícolas y minerales. Todo ese tipo de residuos pueden ser reutilizados, además de reciclar diferentes componentes en la fabricación de cemento, como son residuos en la construcción y demolición, donde tenemos ya estrategias y materiales totalmente enfocados a la circularidad, como son los agregados de ECNEO, aprovechar materias primas alternas que son subproductos de otros procesos productivos y sobre todo construir y diseñar cada vez más soluciones verdes con bajo CO2 y alta circularidad, como las etiquetas que ya estamos poniendo en nuestros sacos de cemento para demostrar básicamente la reducción de emisiones, ecoetiquetas que van incluidas, así como EcoPact, el cemento más verde que hoy pueden encontrar en el mundo. Y con esto básicamente es lo que estamos buscando, contribuir como una empresa para darle una mano al planeta, para poder aportar en todo lo posible y de alguna forma lo podemos decir, ser la compañía que mayor cantidad de residuos reutiliza en el mundo es una manera de demostrarlo, ¿vale?
La presencia que tiene UScycle es global, estamos en 50 países con más de 10,000 clientes, y en Latinoamérica tenemos presencia en 7 países, que son México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil, lugares donde cada vez estamos buscando, sobre todo en Latinoamérica, ser la mejor solución posible para diferentes procesos industriales, para municipalidades, para residuos agrícolas en general. Cualquier residuo que no alcance una mejor alternativa de solución en la jerarquía de residuos, poder ser esa solución que podamos dar realmente una mano a estas comunidades, ¿vale? En México, bueno, tenemos un footprint global, perdón, nacional, que nos permite realmente ser una solución en diferentes rincones del país. Tenemos 7 plantas de UScycle que van básicamente asociadas a las 7 plantas de cemento que tenemos, además de nuestras oficinas corporativas en la Ciudad de México. Y bueno, el año pasado coprocesamos 451,000 toneladas de residuos, lo cual nos permitió evitar que esas 450,000 toneladas hubieran terminado enterradas o en algún tipo diferente de disposición, donde no hubieran podido ser aprovechadas como un recurso, ¿vale? Bueno, ¿qué soluciones ofrecemos como UScycle? Desde asesoría y consultoría, ¿cómo le podemos ayudar a compañías a lograr, por ejemplo, ambiciones de 0 residuos a relleno? Porque muchas veces la clasificación adecuada desde el origen es lo que puede ayudar a lograr una solución para este tipo de residuos, análisis y evaluación de residuos, recolección y transporte, servicios especiales, sobre todo nuestra especialidad, el preproceso o formulación de residuos en instalaciones realmente con tecnología de punta en la industria de waste management, y al final de cuentas, siempre totalmente de la mano de nuestro gran hermano Holcim, o la First Holcim, hacer el coprocesamiento de estos residuos que recuperamos, ¿vale? Algunos ejemplos de los residuos que reutilizamos en UScycle, son un ejemplo porque la gama puede ser muy amplia, ¿no? Pero he trabajado muy fuerte con industria automotriz, farmacéutica, de consumo y alimenticio, porque también podemos una solución para poder asegurar la destrucción de productos caducos o fuera de especificación, evitar que esos terminen en rellenos sanitarios, incluso hasta ayudando a estas compañías a proteger su marca, para industria acerera, industria petrolera y de energía, y para las municipalidades, sobre todo, el poder lograr recuperar residuos sólidos urbanos clasificados, llantas de desecho, en general, cosas que realmente de otra forma estarían impactando el planeta. Buscamos cada vez una solución más para industrias y para municipalidades para poder incorporar toda esta amplia gama de residuos, ¿vale? Este ejemplo me encanta platicarlo porque es algo que también hemos empezado a hacer desde hace un par de años en Latinoamérica, y también ya estamos haciéndolo de manera muy importante en México, es, digamos, reciclando lo no reciclable. ¿En qué sentido, no? En que buscamos ver cómo podíamos empezar a hacer una solución para todos esos sitios donde, desgraciadamente, en Latinoamérica, la gran mayoría, por no decir todas, pero la gran mayoría de las ciudades, las municipalidades, no tienen programas de recolección selectiva de residuos, es decir, programas que incentiven el reciclaje o la selección en origen. Y esto ocasiona que toda la basura se mezcle y llegue tal cual a enterrarse en los rellenos sanitarios. Y lo que hemos estado haciendo con ese tipo de ejemplos es lograr implementar estaciones de clasificación en rellenos sanitarios donde la basura que llega tal cual de las municipalidades, que viene toda mezclada, que viene muchas veces en bolsas pequeñas de plástico, etcétera, es una basura que dentro tiene inherentes ciertos materiales que pueden convertirse en un recurso, pero que de la manera en que llegan no podrían aprovecharse porque viene todo mezclado. Entonces lo que buscamos es, a través de estaciones mecánicas de clasificación, hacer esa separación de la parte que no podemos recibir, que no podemos coprocesar, principalmente todo el componente orgánico que tiene la basura, además de algunos otros elementos como metales, etcétera, para poder rescatar de la misma, lo repito, una basura que ya no tenía ninguna alternativa de valorización porque llegó a este sitio para enterrarse. Logramos recuperar una fracción ligera que es posible, gracias a esta estación de clasificación, poder preprocesar y transformar en un recurso que al final de cuentas, al triturarlo, mezclarlo, formularlo, podemos incorporar ya por sistemas de alimentación al proceso de fabricación del cemento, que básicamente es pues, instalaciones muy importantes, inversiones muy importantes para poder incorporarlo, rescatarlo, de alguna manera recuperamos realmente con equipos especializados
esta fracción ligera que iba en la basura, lo convertimos en un recurso muy importante. No competimos con el reciclaje. Cualquier opción de reciclaje para esta basura sucedió antes de que llegara en este camión. Cuando llega aquí, llega a depositarse y a enterrarse. Entonces somos el complemento ideal a las cadenas de reciclaje tradicional para incrementar la cantidad de residuos que son valorizados. Y sobre todo, ante ausencia de programas de recolección selectiva, logramos recuperar diferentes residuos y dirigirlos a su mejor alternativa de economía circular. ¿Vale? Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Y básicamente cuidamos mucho y nos gusta incluso presumirlo con las instalaciones que tenemos, ¿no? Que son de primer nivel en México y en Latinoamérica, donde bajo los más estrictos controles de seguridad tanto para nuestro personal como para el resguardo de los diferentes tipos de residuos, logramos con instalaciones de primer nivel dar un manejo y confianza a nuestros clientes de que sus residuos van a ser debidamente manejados y al final de cuentas integrados en el proceso del cemento, con equipos de trituración de última generación, de mezclado que nos permiten de alguna forma aprovechar lo mejor posible los recursos inherentes en estos residuos, con sistemas de alimentación también que nos permiten cada vez más incrementar la cantidad de residuos que podemos estar incorporando, sean residuos sólidos, sean residuos líquidos, residuos pastosos o lodos. Tenemos según cada instalación modelos adecuados para poder incorporar la mayor cantidad posible de residuos que hasta hoy día tenemos o podemos permitirnos, con instalaciones donde cuidamos muchísimo el tema de la seguridad, sistemas contra incendios de última generación que nos permiten asegurar, mitigar cualquier riesgo, porque al final de cuentas manejar residuos es un riesgo, pero creemos que lo hacemos realmente bajo los más altos estándares en la industria del waste management en Latinoamérica, con equipos de logística en algunos países que nos permiten dar una solución todavía mayor para poder llegar hacia nuestros clientes, incluso con servicios especiales. Y sobre todo, lo más importante, nuestra gente, ¿no? Un equipo muy comprometido, apasionado y sobre todo muy especializado en lo que hacemos para poder dar la confianza a nuestros clientes de la forma en que hacemos y manejamos sus residuos, que puedan de alguna forma dormir tranquilamente al hacerlo, ¿va? Entonces, por eso decimos como lema general que logramos realmente dar un impacto positivo al medio ambiente y a la sociedad, al liberarlos de diferentes residuos que de otra manera tendrían que tener un destino donde el pasivo ambiental o el impacto que se tendría realmente no sería el deseado, ¿vale? Bueno, yo les dejo aquí mis datos para cualquier contacto que quieran tener conmigo. Para mí es un gusto poder tener este tipo de pláticas, platicar realmente lo que es el coprocesamiento y cómo se hace adecuadamente, pero no solo eso, sino como les comenté, todas las oportunidades que tenemos de lograr ser una solución circular en la industria del cemento, no solo para lo que procesamos, sino para poder también incorporar diferentes residuos en el proceso de fabricación del cemento o del concreto, ¿vale? Muchas gracias y bueno, en este momento dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Oscar, por este panorama tan general y tan completo de lo que hacemos en Lafarge Holcim, en Holcim México y en Geocycle México alrededor del tema de la economía circular. Yo rescato varios de los temas que señalaste a lo largo de tu presentación, como es todo el conocimiento que tiene hoy Geocycle alrededor de los residuos y que forman parte muy importante de lo que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar o reutilizar algún material dentro de otro proceso productivo, ¿no? Y que creo que es el gran diferenciador que nos tiene a la cabeza de este tema en términos generales en México, ¿no? El rediseño de nuestros productos, que ya forma parte de la economía circular, con productos innovadores como es el EcoPack y muchos otros cementos que ya están disponibles en el mercado y que también pues ya están metidos completamente en el tema. El residuo del concreto, que posee características que permiten el reuso en el proceso productivo, ¿no? Y también toda la infraestructura que hoy tiene tanto Geocycle México como Holcim México y que está puesta a disposición de toda la ciudadanía para poder manejar de una manera correcta los residuos que están generando. Para esto, pues no es necesario solamente tener esta infraestructura, sino que tengamos también ciudadanos que estén con un pensamiento de economía circular para garantizar que pues realmente esto pueda ser posible, ¿no?
porque pues por un lado está esta infraestructura, pero es necesario tener otros drivers que muevan esto, como es tanto la sociedad como toda la legislación que está disponible en México. Y bueno, ahora le doy paso a una serie de preguntas que tenemos ya disponibles en el chat. Pati, si nos puedes apoyar, por favor. Oscar, nos preguntan, Estefanía Molina nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre coprocesamiento y waste to energy? Claro, Pati, gracias Estefanía por la pregunta. Y es una pregunta súper interesante, ¿no? Vamos, y sobre todo esto, porque hay todo un paradigma, incluso en Europa, al respecto, ¿no? Waste to energy, aunque a final de cuentas nosotros estamos aprovechando la energía, en el coprocesamiento me refiero, la energía que contiene un residuo, además incorporamos su contenido mineral o su ceniza en un proceso productivo. ¿Cuál es la diferencia? Waste to energy de alguna forma es convertir residuos, sobre todo basura municipal, en energía. Y para eso se requiere instalar, o sea, plantas que existen en Europa y existen porque lo que se busca, y creo que de muy buena manera, a final de cuentas es mejor tener waste to energy a enterrar la basura, por dar un simple ejemplo. Y son inversiones millonarias, te puede costar 400, 500 millones de dólares una planta realmente para tratar y recibir la gran cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan en municipalidades grandes. Y básicamente lo que hace Waste to Energy es aprovechar la basura para poder convertirla en energía y al final de cuentas termina generando una ceniza que tiene que ser manejada al final, ¿no? El coprocesamiento es diferente porque aquí lo que estamos haciendo es, aprovechar una infraestructura que ya existe, que es la del cemento, es decir, no tenemos que invertir en una planta de ese nivel, para poder aprovechar el poder calorífico que tienen diferentes residuos. También lo aprovechamos como energía, pero también su contenido mineral y las cenizas se integran en el mismo producto para que termine siendo cemento. Entonces no hay ningún residuo, no hay ningún subproducto, y de manera general lo que se diría y lo que también se busca y se impulsa en algunos países de Europa, por ejemplo, es primero agotemos la capacidad que existe en las plantas de cemento para procesar residuos y después instalemos plantas de waste to energy, que en muchos casos tienen que existir porque la industria del cemento no tendría cabida para poder tratar todas las toneladas de residuo, billones de toneladas de residuo que se generan en el mundo, ¿no? Por eso en Europa sobre todo existen ese tipo de plantas de waste to energy ya como complemento, porque nosotros mismos como la Farshosing tenemos plantas de cemento donde más del 90% del combustible o la energía que utilizan es a partir de residuos, ¿no? Ya se logró con una legislación adecuada que tiene que ser también favorable para que esto suceda, donde una legislación que evite totalmente que residuos con poder calorífico sean enterrados. Entonces se busca primero aprovechar la capacidad de una planta de cemento al máximo para poder una infraestructura existente integrar una mejor solución todos estos residuos y después pensar en plantas de waste to energy donde todo ese volumen adicional que no tendría que haber en la planta de cemento es transformado en energía y a final de cuentas reducido a cenizas, ¿no? Es de alguna manera la principal diferencia que les puedo decir entre waste to energy y el coprocesamiento de residuos en un horno cementero. Muchas gracias, Oscar. Tenemos otra pregunta de José de Jesús Fonseca y nos dice, ¿tenemos algunos proyectos para trabajar con residuos municipales también? Sí, claro. Mira, hoy en día en México ya estamos trabajando proyectos en los estados de Veracruz y de Tabasco y cada vez estamos buscando sumar más municipalidades que tengan interés en poder, que logremos ser una solución de la mano de ellos, ¿no? Tiene que obviamente siempre existir la voluntad y iniciativa tanto de la municipalidad, porque realmente son quienes operan o al menos son dueños del relleno sanitario y son los responsables de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, y obviamente nosotros con los proyectos y procesos que ya tenemos probados para poder clasificar adecuadamente esta basura y poder rescatar toda esa fracción que puede ser dirigida a su procesamiento. Entonces, sí, ya tenemos proyectos en México, estamos cada vez buscando extender esa cantidad de proyectos, e incluso en Latinoamérica, en otros países, también tenemos ya proyectos similares en Costa Rica, en Argentina y próximamente en El Salvador. Cada vez estamos incrementando la cantidad de proyectos donde buscamos una solución para una basura municipal que se puede y se tiene que clasificar
para poder lograr después integrar en el proceso del cemento. Gracias, Oscar. Con las presiones actuales y futuras sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿qué usos podemos tener del CO2 que emitimos? ¿Habrá alguna posibilidad de negocio futuro? Gracias. Bueno, incluso para nosotros y para cualquier, hoy día, los grandes grupos de construcción o de cementeros, es justamente parte intrínseca del roadmap que estamos armando para lograr cero emisiones netas al 2050, ¿no? Una parte muy importante para poder lograr reducir nuestras emisiones es el uso de residuos dentro de nuestro proceso de incorporación de residuos. Pero otra parte tiene que ver justamente con la forma en que podemos capturar y después obviamente aprovechar ese CO2 que se genera, porque vamos, es un proceso donde existe una combustión, una decarbonización y se tiene que básicamente se genera esa emisión. Entonces sí, estamos ya analizando proyectos que nos permitan también un poquito más a mediano plazo lograr ver cómo aprovechar, capturar y aprovechar ese CO2 que se emite en las chimeneas de las plantas de cemento. También puedo decirlo con toda confianza que como Lafarge Holcim estamos liderando a nivel global ese tipo de iniciativas. Cómo poder aprovechar el CO2. Aún no te puedo dar una respuesta concreta. Lo que sí es un hecho es que ya estamos trabajando diferentes iniciativas, incluso empezando a correr pilotos en el mundo para poder lograr ese tipo de aprovechamiento. Gracias, Oscar. La ceniza generada por Waste to Energy puede ser utilizada en la industria cementera o simplemente se confina. Mira, el problema que llega a tener ceniza, tendríamos que, y como con cualquier residuo, analizarla para entender su composición y estar seguros que la podemos integrar en el proceso del cemento. En ocasiones, debido a los tipos de residuos que pueden incinerar, por ejemplo, hay incineradores que meten diferentes tipos de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, etcétera. Entonces, ciertos contenidos, por ejemplo, de metales pesados, hacen imposible que nosotros podamos manejar esa ceniza, porque tenemos una limitante, ¿no? Cuando se trata de ceniza, sobre todo a lo mejor de plantas de waste to energy, donde es básicamente lo que llegan a manejar son residuos municipales no peligrosos, pudiera existir la posibilidad, pero en general todo dependería de las características de la ceniza porque cada incinerador puede ser diferente, ¿no? Muy bien, Oscar. ¿Qué tan avanzado está México o Latinoamérica en usar el modelo de economía circular con respecto a Europa? Bueno, yo diría que estamos no sé si decirlo así, pero creo que estamos en pañales todavía si nos comparamos con Europa, ¿no? A ver, en Europa y sobre todo en ciertos países de Europa, si pensamos en Suiza, pensamos en Alemania, existen, primero que nada, una legislación que realmente promueve y obliga a nosotros, los ciudadanos, a clasificar de origen. Es decir, todo lo que pueda reciclarse se clasifica en las casas, se separa adecuadamente, se recolecta de forma separada y se dirige a plantas especializadas en la recuperación y reciclaje de todos estos materiales para lograr el círculo ideal de economía circular. Es decir, convertir una botella de PET otra vez en PET. Algo que totalmente apoyamos, ¿no? Pero esa es la base, digamos, de lograr ese tipo de circularidad. Una recolección selectiva que viene de una clasificación de origen y que siempre llega de la mano de una legislación que obligue a la gente a hacerlo en sus hogares. De lo contrario, depende nada más de lo que hagan con voluntad propia. Entonces, creo que en este sentido sí distamos mucho, porque ahí sí está prohibido en varios países incluso depositar en rellenos sanitarios residuos que puedan aprovecharse de otra manera. Así de sencillo, ¿no? Y en algunos países ya ni siquiera tienen rellenos sanitarios y tienen que, eso los obliga a generar ideas y formas diferentes de cómo ver la basura o cómo convertir todo el tipo de basura en recurso. La parte orgánica se composta, la parte inorgánica, todo lo que pueda ser reciclable se recicla, se recupera para reciclaje, lo que no pueda reciclarse se aprovecha en un coprocesamiento en una planta de cemento, y eso es básicamente como un escenario ideal. Entonces, yo podría decir que todavía estamos lejos de llegar a esos niveles. Creo que cada vez vamos creciendo más. Tienes aquí, Ivette, si tengas algún comentario también en este sentido. Sí, justamente, Oscar, quisiera complementar lo que mencionas, porque en Europa se ha hecho una inyección muy importante de recursos
con el propósito de hacer investigaciones, ¿no? Investigaciones orientadas al rediseño de los materiales, a la remanufactura, a la reincorporación a cadenas productivas. Y es algo que en México pues todavía no existe, ¿no? Ahora tenemos una iniciativa federal de ley de economía circular, pero tiene que ser reorientada porque está pensando en el fin del tubo en este momento, ¿no? Entonces, realmente tiene que empezar desde la fabricación de un material o de su diseño, con el propósito de que este pueda ser reutilizado en diferentes procesos productivos, ¿no? Y considerar toda la infraestructura que existe realmente para poder garantizar que vayamos a transitar hacia un esquema de economía circular que favorezca a toda la sociedad. Totalmente de acuerdo. Perfecto, muy bien. Y tenemos una última pregunta, Oscar. ¿Cuál es la capacidad de recepción de residuos por cliente o qué determina la cantidad de residuos que se puede recibir? Ok, bueno, si hablamos por cliente, voy a imaginar un cliente, una industria, ¿no? De alguna manera, digo, la limitante puede depender. Una de las capacidades de preprocesamiento que se tengan, si hablamos específicamente nosotros como YoCycle, tenemos 7 diferentes plantas, seguramente tenemos alguna que está cerca de casi todas las compañías industriales. Entonces la capacidad dependería más bien de los tipos y características de los residuos que generan y sobre todo la adecuada clasificación de los mismos, ¿no? Es decir, aunque son residuos peligrosos, si se clasifican adecuadamente, se puede lograr ayudar a ese tipo de industrias a lograr objetivos de que 0 residuos o casi 0 terminen siendo enterrados, por ejemplo, ¿no? O confinados como un residuo peligroso. Entonces, las capacidades más bien dependen de la capacidad que tengamos de procesamiento y de consumo en el horno de cemento. Siempre lo que podemos hacer nosotros como YoCycle va ligado de que el horno de cemento esté operando, ¿no? Si el horno de cemento no está operando, no podemos procesar residuos y de alguna manera se puede limitar la capacidad que tengamos de recepción. Pero en general, para mí lo más importante si no estamos pensando en volumen total, sino para una industria, generalmente lo que buscamos es tratar de ser la mejor solución posible para una industria, para un cliente específico, para todos los residuos que podamos lograr a través también de la asesoría, que tengan una clasificación adecuada para poder ser recibidos, preprocesados y coprocesados en nuestros hornos de cemento. Muchas gracias, Oscar. Pues hay muchas felicitaciones. Hay por aquí un comentario muy importante que me voy a permitir leer. Dice, gracias a la sociedad realizada con YoCycle, la ciudad de Orizaba, el día de ayer fue galardonada con el Premio Internacional de la Escoba de Oro. Felicitaciones a Orizaba. Sí, cuando platicábamos de los proyectos, justamente con la Municipal de Orizaba, estamos trabajando ya de muchos meses atrás un proyecto donde a través de una estación de clasificación se está logrando hacer esa separación de residuos para poder, digamos, discriminar la fracción orgánica de toda esa fracción ligera que podemos después llevar a nuestra planta YoCycle en Orizaba, preprocesar e incorporar el proceso de fabricación del cemento, ¿no? Entonces, ese para mí, y lo puedo decir con toda la confianza del mundo, es para mí un ejemplo a seguir, ¿no? Hoy en México, lo que está haciendo la Municipalidad de Orizaba en el sentido de realmente asegurar, lograr la mejor valorización posible de sus residuos y que únicamente se tengan que depositar en un relleno sanitario, lo que hasta este momento no tenga otra alternativa mejor de solución. Y es por eso que de la mano o en conjunto hicimos este proyecto y qué bueno que les esté siendo reconocido de esa manera. Felicidades. Sí, muchísimas gracias por su confianza, y te queremos dar las gracias, Oscar, por esta excelente plática que tuvimos el día de hoy, tan rica. Y ahora queremos pasar a un video que preparamos con mucho cariño, con un testimonial de nuestros colaboradores alrededor de qué es lo que hacen cotidianamente para garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos de sustentabilidad. ¿Me va a permitir compartirlo? No se escucha, Ivette. ¿No se escucha? No.
No, tal vez te faltó al compartirlo poner el check de compartir audio. Ahí está. Listo. Hola, Cristel Urbina de YoCycle, área comercial. En mis actividades diarias contribuyo a las metas de sustentabilidad, promoviendo el aprovechamiento de los residuos a través del coprocesamiento con diferentes públicos. YoCycle cumplo con el procedimiento adecuado de descarga para así no generar derrames y colaborar con el medio ambiente. Buenos días, yo me siento satisfecho de saber que el procesar todos estos residuos peligrosos y convertirlos en combustible alterno contribuye al cuidado del medio ambiente. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Murcia, soy técnica ambiental y de sistemas de gestión. Mi trabajo en YoCycle es contribuir a que la organización cumpla con todos los requisitos legales. Esto contribuye a tener un futuro sin residuos. Buenas tardes, mi nombre es Javier Hernández González, trabajo en el área de calidad y contribuyo en el medio ambiente optimizando el factor de clinker para ayudar a reducir las emisiones de CO2. En Valle de México contamos en cada una de nuestras instalaciones con mingitorios secos que ayudan a ahorrar 164,000 litros de agua cada uno. En México implementamos el uso de cabezales de neopreno para evitar el uso de azufre y en caso de usarlo implementamos extractores de aire con filtro para disminuir la contaminación al medio ambiente. En YoCycle Apasco contribuimos día a día con nuestro grano de arena para dejar nuestro mundo limpio y libre de residuos, por un ambiente más limpio y seguro. En YoCycle contribuimos al cuidado ambiental mediante el uso de combustibles alternativos, evitando el uso de combustibles fósiles y sus posibles efectos como gas invernadero. Mi nombre es Héctor Miguel García y actualmente me desempeño como coordinador de competencias y cultura para el área de salud, seguridad y medio ambiente. Quiero contarles que me siento muy orgulloso de trabajar para una compañía como lo es Lafarge Holcim, pero sin duda me siento aún más orgulloso de poder contribuir desde mi puesto de trabajo a la sustentabilidad de nuestra organización. Y esto lo logro a través de la implementación de acciones, programas y estrategias que nos ayudan a salvaguardar la integridad de nuestro personal y cuidar nuestro planeta. Hola, soy Juan Carlos Tenorio, estoy en el área de cantera. Con mi trabajo contribuyo al cumplimiento de los objetivos ambientales, como, por ejemplo, con riegos periódicos en nuestros caminos y bancos, así minimizamos la emisión de polvo a la atmósfera, y también dando seguimiento al programa de mantenimiento, eliminamos derrames de sustancias químicas y minimizamos las emisiones de los equipos por combustible. Hola, nosotros somos Deli Fernanda Munguía y Omar Grajales y actualmente formamos parte del programa de jóvenes profesionales en Planta Macuspana. Nuestro proyecto está relacionado estrechamente con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, ya que buscamos disminuir el impacto de la extracción y el consumo de los recursos hídricos en planta. Una vez que terminamos los ensayos de los especímenes, se almacenan y se llevan al área de escombro para posteriormente ser llevados a un lugar específico. El mejor lugar no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Es por ello que parte de mis actividades trato de contribuir en la conservación del medio ambiente y el cuidado de nuestros recursos naturales dentro de las actividades que realizamos el día a día aquí en Planta Macuspana. En México se almacenan las llantas en mal estado para llevarse a YoCycle y se dé su reciclado. Hola, mi nombre es Marianela Estrada, trabajo en la plataforma YoCycle Ramos Arizpe. Nosotros somos un gran ejemplo de contribución al cuidado del medio ambiente. Por mi parte, desde mis actividades como administrativo, reciclamos la mayoría de los materiales, haciendo un buen uso del agua, reutilizamos el plástico de los materiales de limpieza, apago los dispositivos electrónicos cuando no se están utilizando, así como la luz de mi área de trabajo y el clima cada vez que me ausento. Muy buen día, mi nombre es Juan Pablo Cruz, parte del equipo comercial de Orizaba. Como parte de mi actividad es poder contactar a los clientes, aquellos que están comprometidos con el medio ambiente y poder gestionar residuos, los cuales se traduzcan como parte de una sostenibilidad dentro de la empresa. Me complace informarles que esto que ven a mis espaldas es el resultado de
futuro sin residuos. Aportando a la planta de cementos combustible alterno elaborado a base de residuos que van a contribuir a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el segmento de agregados de Holcim México tenemos un fuerte compromiso con la sustentabilidad. Es por eso que nuestros procesos de extracción y producción incorporan las mejores prácticas de minería responsable para asegurar la disponibilidad de recursos en el futuro. Nuestros planes de extracción consideran desde el inicio de las operaciones la remediación al final de la vida útil de las canteras, buscando recuperar los ecosistemas naturales. Implementamos cilindros de 10x20 para generar menos volumen de escombros. En Holcim RMX Guadalajara contribuimos con el medio ambiente, clasificando diferentes residuos y disponiéndolos adecuadamente. Además, nuestras nuevas unidades revolvedoras cuentan con un sistema de reducción catalítica para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno causadas por los escapes de los motores a diésel. Dentro de mis actividades diarias, promuevo la gestión sustentable de residuos a través del coprocesamiento. Soy Juan Carlos Sánchez, responsable de producción de la planta de cemento Hermosillo. Mi objetivo como líder de equipo es producir con calidad y eficiencia, buscando siempre la armonía entre los procesos productivos y el medio ambiente. La eficiencia operativa ha caracterizado a esta planta. Hemos optimizado de manera importante el factor de clinker de cada uno de nuestros productos, lo que se traduce en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono del grupo. En el caso de los combustibles fósiles, este año estamos logrando alcanzar una sustitución mayor al 30% de combustibles tradicionales por combustibles provenientes de residuos, resultado del trabajo en equipo. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que haya sido muy enriquecedora también para ustedes esta conversación. Y los invitamos a las siguientes conferencias que van a tener lugar las siguientes 3 semanas. Síganos en nuestras redes sociales para tener acceso a estas conferencias y les agradecemos mucho su colaboración y su presencia el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues déjenosla saber en las redes sociales para poder responderlas y atenderlas con oportunidad. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Rápido, perdón de mi parte, sí. Nada más, lo veo conectado, felicitar a Sven Richard, que es el gerente general de Geocycle en México, porque hoy hizo cumpleaños. Entonces, aprovechar para mandarle una felicitación. ¿Va? Felicidades, Sven. Felicidades, Sven. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego.